Hola, muy buenas, bienvenidos a Turno y Acción, soy Jordi y hoy vamos a explicar por encima para que veáis más o menos cómo funciona y si os puede interesar Kingdom Defender. Kingdom Defender es un juego hecho aquí, en casa, en España, y que es un euro, que además tiene una temática más o menos pegada, pero que bueno, está bastante bien pegada desde mi punto de vista. Comparado con otros euros, pues en ese aspecto creo que está un poquito mejor. Tampoco es para tirar cohetes. Vamos a ver un poquito cómo funciona. Aquí ya tengo la preparación para 2 jugadores. Se distribuyen estas losetas como estáis viendo. Tener en cuenta que este juego tiene diferentes configuraciones dependiendo de la dificultad que le queráis dar. Y esta dificultad viene dada en diferentes componentes por estas estrellas. 2, 3... Estas estrellas implican la dificultad. Entonces, para empezar, recomiendan utilizar los componentes que tienen marcadas una única estrella, que son, por ejemplo, estos son edificios. Y aquí, en este lado del tablero, se ponen edificios boca abajo. Todos los edificios que he puesto son de una estrella. Una vez adquiráis un poco de habilidad ya en el juego, después de 3 o 4 partidas, ya recomiendan cambiar y mezclar todos los edificios y poner edificios de todo tipo, pero de momento ellos recomiendan comenzar así. Estos son losetas de gesta. Las losetas de gesta vienen con un valor aquí que es el 1, si se ponen todas las del 1 encima de todas las del 2, después de barajarlas, cada grupo por separado. Y luego el 1 se pone sobre el 2, se dejan a un lado de la mesa y se sacan las 3 primeras boca arriba. Ya veremos lo que es cada zona. Esta sería la zona de gestas, que es la zona B. Esta también es la B. Hay 3 zonas B, perdón. Esta y aquella. Aquí tenemos esta zona, que es la zona de los personajes. Los personajes funcionan exactamente igual que los edificios. Van también con varias estrellas dependiendo de la dificultad. A 2 jugadores se recomienda poner una aquí boca abajo porque no se van a utilizar estas 2 y solo se añaden 2. Estos personajes dan una serie de habilidades si se escogen. Ya veremos cómo funciona. A 2 jugadores funciona tal que así. A más jugadores, ya a 3 jugadores, pondríamos otro personaje aquí y funcionaría también este. Este es un personaje que ya viene impreso en el tablero, que es útil a partir de 3 jugadores. Y a 4 jugadores también sería esta configuración. Pero a 2 jugadores, este personaje que viene impreso no va a trabajar y este tampoco. Así que se dejaría como nulo. Solo van a utilizar esos dos personajes. Luego tenemos la zona de la muralla, donde tenemos el orden de turno. Y aquí colocaremos, en el inicio, pues decidiremos qué jugador va primero. Y pondremos, en el caso de 2 jugadores, pues en el 1 y el otro jugador en el 2. Los dados se dejan ahí, no hay que tirarlos ni tener ninguna cara concreta. Se dejan ahí, punto, para utilizar luego. Esa zona es colocar esta loseta de muralla por el lado A en la zona de muralla que está rota. Allí tendremos que colocar las hordas. Las hordas también tienen su dificultad. Para una partida 2-3 jugadores tenemos los 2 puntitos que nos marcan 2 jugadores y 2 y 3. Cogemos todas las hordas que tienen ese valor, las barajamos y las colocamos boca abajo en la zona de hordas y ponemos el marcador de avance de horda encima. Luego cogeremos esta carta, que es una carta que viene por las 2 caras, también con los 2 puntos, que es una horda especial, y la dejaremos al lado porque aparecerá en algún momento de la partida. Luego esta zona es la zona de aventura. A 2 jugadores simplemente colocaremos el mazo de aventuras en este lado. Levantaremos la carta superior y colocaremos 2 cartas más aquí. Si este juego fuera más de 2 jugadores, saldrían también esas 2 cartas, así que habría 5, esa también. Pero a 2 jugadores se va a reducir las aventuras a esto que estáis viendo. Aparte de esto, tenemos esto que es para tapar nuestras fichas, cada una de su color, y aquí nos dice la puntuación final. Esto se deja a un lado, cada jugador tiene el suyo. Empezaremos a 2 jugadores con 7 fichas y a más jugadores serán 6. El resto de fichas, hay algunas fichas que se pueden conseguir durante la partida para añadir alguna más. Esto se queda a la vista y lo tenemos así. 7 fichas a 2 jugadores. Haremos una reserva con los bonos, monedas y los cofres que se dejan boca abajo cerca del tablero.
Al lado de las gestas colocaremos en este espacio que viene vacío 2 de los cofres boca arriba. Y luego cogeremos las cartas de objetivo, cada jugador se llevará 2, las girará y elegirá una de las 2. Esta carta de objetivo sí se queda escondida detrás de nuestra pantalla. En este caso lo que nos está diciendo es que podemos coger de entrada estos recursos, que es un recurso de arma y luego un recurso de hechizo o arma. Cuando está con el color dividido es que podemos coger cualquiera de los dos. Además nos dice que al final de la partida nos van a dar un punto por cada recurso de espada que tengamos en nuestro poder. Esta otra que hemos sacado nos está diciendo que por cada runa que coleccionemos, dependiendo del número, tendremos una serie de puntos. Y además nos deja escoger 2 recursos entre armas y hechizos, el que queramos. Además, cada jugador pondrá una de sus fichas en el primer puesto de estos trusts que vemos aquí, que es el de hechizos y el de armas. Cada jugador pondrá la suya. Yo solo he puesto una porque voy a simular un turno de un jugador, pero esto que voy a simular por un jugador habrá que repetirlo por cada jugador que haya. Y hecho esto, lo único que nos va a faltar es poner el medidor de turnos en el primer turno del tablero. Cada vez que cumplamos una ronda completa, bajará hasta llegar a las 6. No se ve, pero son 6 totales, con lo cual la partida habrá terminado. Bien, voy a dejar esto aquí para que se vea. Y detrás de esto tengo la carta que he elegido como objetivo. Debería coger un recurso de estos de aquí, o sea, puedo coger uno gris y uno lila, que sería uno de armas y uno de hechizo. Los recursos, como veis, son cubitos. Tenemos las armas, los hechizos y los botines, que son los amarillos. Todos los recursos que cojáis en el momento de adquirirlos se guardan detrás de la pantalla, no se ve. Luego tenemos una ficha gris que es para marcar cada acción, cada vez que hacemos una de las acciones de las fases del juego, mejor dicho. Empezaríamos moviendo el contador de turnos, haríamos la fase de favor del rey, que al inicio no la vamos a hacer, y empezaríamos la colocación de fichas. ¿Qué hacemos en nuestro turno? Vale, en nuestro turno, con las 6 fichas que tenemos, perdón, 7 si somos 2 jugadores, y las vamos colocando en las diferentes zonas del tablero. ¿Qué zonas son estas? Tenemos la zona A, que serían los personajes. Tenemos esta zona B, que son las gestas. Otra zona B, que son los edificios. Y esto está todo dentro de la muralla. Hay que diferenciar, veis la muralla que divide el tablero. Aquí tenemos la zona de muralla, que es otra zona, la D. Luego tenemos fuera de la muralla, en el reino, tenemos la zona B, que es la de las aventuras, y la zona C, que es la del enfrentamiento contra las hordas. Podemos colocar fichas en cualquiera de estas zonas, como veis, en las zonas que están aquí marcadas en dorado. Estos circulitos que veis es donde podemos colocar fichas, así. Donde veis que pone 4 es que es para 4 jugadores, donde veis que pone 3 es que se utiliza para 3 o 4 jugadores. Por lo tanto, a 2 jugadores en este edificio de aquí solo podemos colocar una ficha. En cambio aquí, en este otro edificio, podemos colocar fichas aquí y aquí. Tenemos que tener en cuenta que yo no puedo hacer esto, no puedo colocar 2 discos en el mismo edificio, pero sí puedo colocar otro disco en otro edificio diferente. Un disco por edificio. Se puede pasar, en el momento que un jugador pasa ya no va a colocar más fichas. Esta es la tercera fase en realidad, pero cuando se inicia la partida se comienza por esta fase, la de colocar los discos o las fichas de cada jugador. Hay una condición importante en este juego que no se da en otros juegos quizás de colocación de trabajadores, que es que en el momento que colocamos fichas fuera de la muralla, es decir, en las aventuras o contra las hordas, ya no volveremos a colocar fichas dentro de la muralla. Es decir, que cuando nos vamos del pueblo o del castillo, ya no estamos fuera, por lo tanto no podemos colocar una ficha allí, tal que así, para hacer esta aventura, y luego venir y poner otra aquí. Bueno, eso no se puede hacer.
En el momento en que ponemos una ficha allí, ya tenemos que seguir poniendo fichas fuera, no podemos entrar. Esto es muy importante en este juego, ya que mucha gente lo omite o se despista y no lo hace. Por lo tanto, iremos colocando fichas en las zonas de dentro de la muralla. Tened en cuenta que en algunos requisitos de algunos edificios, en vez de poner una, nos pide que pongamos dos, como es aquí. Viene dibujado en el espacio. Tened en cuenta que estos espacios son inútiles si jugamos a dos, pero si jugamos a más entran en acción. Por lo tanto, aquí podrá poner un jugador, pero aquí también va a poder poner otro. Siempre diferentes en cada edificio. Aquí, por ejemplo, solo a dos jugadores solo se puede jugar un jugador. Es a 3 o 4 cuando se le añade esta posibilidad. Y aquí solo podemos coger estas dos cartas. Si hubieran dos losetas, 4 losetas, pues también nos podríamos poner aquí. En aquel lado de las aventuras son las mismas cartas que ponemos de aventura las que tienen el espacio para colocar la ficha. Y luego, aquí en la muralla tenemos también dos espacios que a un jugador solo se utiliza uno. Y luego tenemos estos espacios de aquí que son para las hordas, que veremos lo que es. Bien, voy a quitarlo todo. ¿En qué consiste? Bueno, en la zona A lo que vamos a conseguir apostando, o mejor dicho, colocando uno de nuestros trabajadores aquí, es la acción que nos da este personaje. Dependiendo del personaje, tendremos una acción u otra. Y al poner la ficha ahí, en la siguiente fase, que es la fase de acciones, vamos a ejecutar la acción del personaje en cuestión. Cada personaje, del mismo modo que cada edificio, tienen una numeración P3, E11, que nos viene reflejada en esta hoja de ayuda. Por ejemplo, aquí tenemos el P3. El personaje P3 lo que nos está diciendo es completa una loseta de gestas siguiendo con las reglas relacionadas a la activación de esa zona. Es decir, debes mostrar los bienes. Eso lo explicaremos ahora. Es decir, que este personaje que estaba aquí, si yo pongo mi ficha aquí, podrá utilizar una de estas gestas. Exactamente lo mismo que sería poner una ficha aquí. Este personaje, cuando se ponen de forma aleatoria, en el caso que salga, si un jugador se pone ahí, tú ya no puedes hacer ninguna gesta de estas. Si tienes esa opción, sí que podrías hacerla poniendo tu ficha aquí. Bien, aquí veis que todos los personajes que hay en el juego vienen en su descripción aquí. Del mismo modo, los edificios, aquí vienen explicados qué es lo que te da cada edificio. El E11, que es este edificio que hay aquí, que hay un momento de la partida en el que se le da la vuelta y se dejaría así. En ese momento estaría activo como el resto de edificios que vienen impresos en el tablero. El E11 lo que nos dice es aumenta un nivel de fuerza o magia tal como se explica en la página 13. Bueno, lo que nos deja hacer es si ponemos una ficha aquí, bueno, os fijáis, los voy a acercar, nos pide en realidad dos fichas. Por lo tanto, aquí tendríamos que gastar dos de nuestras fichas. Y en el momento de ejecutar las acciones, aquí podríamos subir en este track o en este. Simplemente eso. Esto es lo que nos da este edificio. Pero de momento al inicio de la partida estos edificios no están activos. Solo funcionan estos. Así que tenemos los personajes que nos van a dar acciones que pueden ser puntuales, que solo se ejecutan una vez, o acciones como esta, que son permanentes durante todo el turno, todo este turno. Llevan un reloj de arena. Estas acciones, si aparece este personaje, nos va a dar esta ayuda, que en este caso, que es el personaje sería el P7, que es el brujo, tiene una acción pasiva que se llama, que es evitar todas las heridas sufridas en esta ronda. Vale, esto es muy importante en este juego porque cuando tú coges aventuras sufres heridas. Has salido al reino, estás batallando por ahí, y aunque consigues éxitos, siempre vienes con heridas. Las heridas en este juego son importantes. Este personaje nos evita las heridas si aparece sobre el tablero. Vale, pues aquí pondríamos un jugador, pondría su ficha en uno y posiblemente otro jugador en el otro, o no, o nadie. Luego en este lado, estas son las gestas. Las gestas, si ponemos nuestra ficha aquí, cuando toque hacer esta acción, deberemos elegir una de las tres gestas que hay aquí.
y lo único que tenemos que hacer es mostrar que tenemos lo que nos pide la gesta. En este caso nos está pidiendo un cubito de arma, un hechizo, un botín y una moneda. Si las tenemos, que las guardaremos detrás de la pantalla, las mostraremos a todos los jugadores, nos quedaremos con la gesta y a cambio podemos elegir uno de estos 3 premios. Estos 3 premios pues son diferentes cosas que nos van a ir viendo durante la partida. Esto es un orbe, que es un comodín. Esto es una cabeza de dragón. Y este de aquí es un cofre que puedes coger al azar del montón. Lo puedes coger, te lo llevas a tu pantalla y sin que nadie lo vea, lo escondes y te da otro premio. Todas estas objetos que nos dan esos cofres son precisamente lo que nos está pidiendo las gestas. Es decir, si yo tengo esto detrás de mi pantalla, un libro de hechizos, yo puedo hacer esta gesta. Enseño a la gente que tengo un libro de hechizos y me quedo con la gesta. Y a partir de eso elijo uno de los 3 premios. ¿De acuerdo? Aquí lo que nos está pidiendo en este eran recursos. Y este nos pide una espada que si miramos los premios que vienen en los cofres, pues también habrá por ahí alguna espada. Aunque ahora me va a dejar mal, ya que no he sacado todos los cofres. Sí, una espada. Por lo tanto, si tenemos una espada, podemos hacer esto. Estos objetos no vienen solo aquí, sino que vienen también en las cartas de aventura. Aquí tenemos una carta de aventura que si lo hubiésemos conseguido tendríamos una espada. Podríamos enseñar esta carta con la espada para coger la gesta que queremos coger. Bien, esto en cuanto a esta zona, que es la zona de gestas, zona B. En cuanto a los edificios, pues pondremos nuestras fichas en el edificio que queramos y cada edificio nos va a dar recursos. Este, por poner una ficha aquí, nos va a dar un cubito que es un arma. Si pagamos una moneda tendremos 2 armas. Este nos va a dar un hechizo. Si pagamos una moneda, 2 hechizos. Este nos va a dar una moneda. Y si pagamos cualquier cubito, ya sea de hechizo o de arma, nos va a dar 2 monedas y un punto de victoria. Los puntos de victoria se suben aquí. Para eso tenemos más discos. Este edificio de aquí, en cambio, nos va a curar una herida. Ahora veremos qué son las heridas. Y pagando una moneda, nos va a curar 2 heridas. En cambio, este último, dando un botín, recibimos 2 monedas. Y dando una moneda o botín, podemos curar una herida. Estos son los edificios que tenemos al inicio de la partida. Luego habrá más que nos darán más cosas. Tened en cuenta que en el momento en que vamos a una aventura, esta aventura nos pide 2 fichas. Tendremos que poner 2. Si ya hemos gastado todas las fichas, no podremos hacer esa aventura. Y aquí nos pide una sola. Bien, podemos coger esta, la primera del montón, o esta o esta. En el momento que seleccionamos una de estas, pues aquí dejamos las fichas. Nosotros vamos a ir seleccionando primero un jugador. Vamos a hacerlo bien. Primero un jugador decide poner una ficha. Luego otro jugador, por ejemplo, decide ponerse aquí. El siguiente jugador se pone aquí. Otro jugador elige ponerse aquí. El siguiente jugador se pone aquí. El otro, pues decide ponerse aquí. Y hay un momento un jugador que dice que va aquí. Y otro que dice que va aquí. Cuando ya todo el mundo ha puesto sus fichas, ya no hay más fichas, o algún jugador decide pasar, entonces se procede a la resolución de acciones. El primer jugador inicial, que es el que está aquí, decidirá cómo las va a resolver, empezando por esta. La primera acción que se resuelve es la de la zona A. Para si este jugador ha puesto una ficha aquí, primero hará esta acción. Una vez hecha la A, que como sabéis tiene acciones pasivas que nos afectan al resto, por eso hay que hacer esta primero. Una vez hecha esta, se retira la ficha y el jugador inicial continúa resolviendo todas las acciones de cada zona. Aquí cobraría y retiraría la ficha, aquí cobraría lo que tiene que cobrar y retira la ficha, y una vez con todos los recursos que ha cobrado, vendría aquí, retiraría esto, cogería la carta y pagaría lo que pide esta carta. Esta carta pide esto: 3 recursos de armas a cambio de 2 heridas. En el momento en que nos quedamos con la carta, sufrimos 2 heridas. Esto de aquí
es el contador de heridas, y el jugador cogerá uno de sus discos y lo pondrá en el número 2. Se quedará esta carta, tendrá 5 puntos de victoria que se sumará inmediatamente, una moneda y subirá en el track de hechizos, que es este. Hará esto. Esta carta se la guardará en secreto detrás de su pantalla y aquí, como veis, nos da una runa redonda. Esto se guarda detrás de la pantalla. Una vez el jugador rojo ha acabado con todas sus acciones, el verde hará lo propio. Pues, por ejemplo, cogerá esta loseta, mostrará que tiene un hechizo para poder coger esta, se la guardará también en su zona y elegirá uno de estos premios. Por ejemplo, elige la cabeza de dragón. La cabeza de dragón se la va a guardar también en su zona, porque esta cabeza de dragón luego le permitirá coger otro tipo de gestas. Como ha cogido la cabeza de dragón, cogerá el dado rojo y lo lanzará. Y le saldrá una acción como esta. El dado rojo sirve para las heridas. Una herida significa que puede curar una herida. Lo pasará hacia atrás y habrá curado una herida. Como veis, hay una herida. Aparece aquí la opción de 2 heridas, con lo cual, si estaba aquí y le hubiera salido este, simplemente coge la ficha y se la pone en su zona para utilizar para las acciones. Las fichas que acaban en las heridas lo que hace quedan como secuestradas. No las puedes utilizar para el tablero, se quedan aquí, hasta que eliminas todas las heridas y las recuperas. Y hay una opción que es la X, que es un fallo, que no te cura ninguna herida. Pues esto es lo que haríamos si cogiéramos el cofre que está descubierto en el dado rojo. Si cogemos el amarillo, lanzaríamos el amarillo, y el amarillo lo que nos va a dar es un botín, o un punto, una moneda, perdón. Moneda, botín. También tiene la opción de tirada fallida, que entonces no conseguimos nada. El dado gris nos da armas y en principio, bueno, el más significaría sumar en el track de armas y es uno de los dados que da más cosas porque no tiene nada negativo. Este otro dado es el de hechizos, que del mismo modo nos va a dar hechizos, cubitos de hechizos, o nos hace subir en el track de hechizos. Los dos dados de color, el rojo y el amarillo, se utilizan aquí. El resto de dados se utilizarían en la fase de favor del rey, que es al inicio de la partida, que en el primer turno no se hace. El jugador verde pues ahora cogería aquí lo que quisiera, aquí también, y haría también esta aventura, pagaría 2 de armas y se llevaría esto detrás de su pantalla, 2 puntos de victoria, es una moneda y tiene una espada. Esto es lo que nos va dando durante la partida, vamos acumulando aventuras y nos va dando puntos de victoria que vamos subiendo inmediatamente en el track del tablero. Bien, una vez hecho esto, se acaba la ronda, porque esta fase, que sería la última, como no hemos puesto fichas, no se hace. Y os recuerdo que las fases están aquí marcadas, esta ficha sería para ir ejecutándolas y no olvidarse de ninguna. Pero ahora estaríamos ya en la última, que sería pues limpieza y recomponer el tablero. Esto lo hemos cogido, pues ahora esto estaría vacío. Allí no habrían cartas, por ejemplo. Se avanza la segunda ronda, se reponen todas las fichas, esto se queda igual, se saca el primer edificio empezando por arriba, y cada vez que comencemos una ronda se irá desvelando un edificio diferente. El juego acaba después de la sexta ronda. Aquí las cartas que no se han cogido, que estaban, se eliminan y se sacan cartas nuevas. Si algún jugador hubiese puesto aquí su ficha, ¿vale? Por ejemplo, si hubiera sido el amarillo, el jugador amarillo cogería la primera posición y el rojo la última. Si nadie ha puesto ficha, el orden de turno se queda como estaba. Esto solo sirve para decidir quién es el jugador inicial. Una vez hecho esto y haber bajado a la ronda segunda, aparecen las hordas. Cogemos la primera carta de horda y la miramos. Y nos dice que la horda aparece en el punto número 3. Aquí en el mapa tenemos 3, 2 y 1. Ponemos el estandarte de horda en el 3. La horda va a ir avanzando desde ese número hacia la muralla. Para destruir esta horda necesitamos 5 recursos de armas, 3 de hechizos, y nos va a dar
un punto de victoria por cada hechizo o cada cubito que añadamos. La dejaremos boca arriba y a partir de este momento la horda está activa. Hay una horda que viene hacia la ciudad y viene a destruirla. Esta es la parte, digamos, un tanto cooperativa del juego. Es un juego competitivo en general, pero esa parte, si no la hacemos entre todos, va a ser imposible destruir la horda, porque un jugador solo no puede acabar con la horda. Si vemos esta parte más de cerca, veremos que a 2 jugadores solo funcionan estas 2 opciones. A más jugadores habría estas. En estas 2 opciones, cada jugador que se ponga aquí podrá poner como máximo 3 recursos en su zona. Si es el jugador rojo, su zona es esta. No las puede poner aquí. Si aquí se pone el jugador verde, su zona será esta. Como veis, a 2 jugadores hay 4 zonas. Esta sería solo para 4 jugadores, así que esta no vale. Si fuéramos 4 jugadores, podríamos contar también con esta. Es decir, que yo, si pongo una ficha aquí, después de hacer todo esto y esto, me vendré aquí y decidiré lo que quiero poner. Puedo poner un máximo de 3 recursos de los que quiera. Tienen que ser recursos que requiera la carta de horda. Por ejemplo, yo podría poner, si los he conseguido, 3 recursos de hechizo y aquí se quedan. La horda me pide 3 recursos de hechizo, o sea que de momento para destruir la horda me faltan 5 recursos de armas. Evidentemente yo solo puedo añadir aquí en una siguiente ronda un recurso de arma, no podré más, o sea que voy a necesitar de que el otro jugador en su zona me añada los 4 recursos de armas que hacen falta para derrotar la horda. No puedo hacerlo yo solo, o sea que esta es la parte cooperativa del juego. Una vez hecho esto, por cada recurso que he puesto me voy a llevar un punto de victoria que me sumaré aquí. Dependiendo de si destruimos a la horda o la horda consigue llegar a la muralla, ocurrirá una cosa u otra. Si en este turno no vencemos la horda, cuando comencemos el siguiente turno, la horda avanzará al número 2. Si en la siguiente ronda tampoco vencemos a la horda avanzará hacia el número 1. Y jugaremos otra ronda. Y si en la siguiente ronda la hemos vencido porque hemos acumulado todo, se va a retirar todo. Y entonces puntuaremos según esta tabla. Habremos destruido la horda, la carta desaparece y aparecerá una nueva horda. A partir de que sale la primera, no paran de salir hordas. Si en el momento que destruimos la horda estamos en ronda 4 o 5, la carta que aparece de horda es la especial. Esta es la que aparecería en la ronda 5 y esta es la que aparece en la ronda 4. No desvelamos esta, sino que colocaríamos esta y nos enfrentaríamos a esa horda. No siempre ocurre esto, a veces esto se arregla, se solventa en la tercera. Como vemos, la tercera no tiene el simbolito de horda, con lo cual si esto lo destruimos en la tercera, automáticamente aparece otra de aquí. Y colocaremos el estandarte donde nos diga la horda. En este caso, en vez de empezar en el 3, empezaría en el 2. Si toca avanzar el estandarte de horda sin que la hayamos destruido una vez más desde el 1, entonces la horda choca con la muralla, ataca la muralla y se le da la vuelta. Si una segunda horda o esta misma vuelve a llegar a la muralla una segunda vez, habremos perdido la partida a todos los jugadores. Se acaba la partida. En el momento en que la horda llega a la muralla y la rompe, entonces nos penaliza con todo esto que veis aquí. ¿De acuerdo? Esto ya lo veremos más o menos qué significa, pero en principio son penalizaciones, tanto si perdemos como bonificaciones para si ganamos. Hay bonificaciones para aquellos que hayan puesto pues 2 cubitos, para los que hayan puesto 3, para que el jugador que más recursos haya puesto, etc. Y bueno, ahora empezaría, una vez explicado esa parte que no la había explicado, ahora empezaría una nueva ronda, otra vez, empezando esta vez sí, esto empezaría aquí. Lo primero que nos dice esa zona es que avancemos, y lo segundo que nos dice es el favor del rey. Al inicio, ahora sí, ya empezamos con todas las fases completas, cogeremos tantos dados como jugadores haya. Si hay solo 2 jugadores, 2 dados.
Si somos 3-3 o 4-4. Jugando a 2 jugadores es conveniente coger esos dados porque esos dados no aparecen durante el resto de la partida, a no ser que hagamos esto. Lo lanzaremos y el que jugador inicial elegirá cualquiera de estas dos cosas, eso como una especie de recurso de regalo. Por ejemplo, elige este, coge los 2 cubitos de hechizo y devuelve el dado, y el siguiente jugador se quedará con el restante, que es un recurso de arma. Lo cogería también, lo guardaría detrás de su pantalla y ya está. Esto es la fase del rey, que no se hace en la primera ronda. Acto seguido pasamos a la siguiente fase y volvemos cada jugador a colocar, pues, por turnos, primero uno, luego el otro, sus fichas. Ya podremos elegir colocar en este nuevo edificio, que lo que nos va a dar es, a cambio de un recurso de hechizo o de arma más un botín, que son los amarillos, nos va a dar 3 recursos de lo que queramos, tanto de hechizos o de armas. Iremos añadiendo, teniendo en cuenta que cuando nos vayamos aquí, ya no podemos añadir por aquí. Añadiremos allí, sí que para enfrentarnos a la horda. Es el momento quizás de negociar un poco con el otro jugador cómo vamos a parar esa horda. Tenemos tiempo de pararla, pero hay que tener cuidado porque si nos descuidamos y nos centramos solo en conseguir lo que queremos aquí para los puntos, es decir, si todo lo que cogemos de recursos lo guardamos para estas cosas o estas y para las aventuras, no vamos a tener recursos para atacar la horda. Así que ese es el punto de inflexión de este juego, saber, digamos, equilibrar, no ser, digamos, demasiado ambicioso y quererlo todo para nosotros. Porque si la horda gana, lo vamos a perder. La partida se pierde para todos los jugadores por igual. Me falta decir que si cogemos una aventura, como ahora el jugador rojo tiene ahí, o nos ponemos para atacar una horda, como tiene ese jugador rojo también ahí, si no lo hacemos, porque al final cuando nos toca hacer eso, no tenemos los recursos para pagar, porque a lo mejor nos pide una herida y nosotros tenemos ya 4 heridas. Si no podemos tener una herida más, porque el máximo es 4, no podemos hacer la aventura. Si nos pide, por ejemplo, un recurso de hechizo y no tenemos hechizo, no podremos hacer la aventura. Esto nos va a penalizar, del mismo modo que si estamos puestos aquí para atacar la horda y luego no atacamos la horda porque nos hemos quedado sin recursos, el juego nos penaliza tanto por una cosa como por la otra con menos 2 puntos de victoria. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ir afuera implica, en principio, poder hacer lo que vamos a hacer fuera. Si no, no vale la pena ir fuera. Hay que intentar, y esto es lo que tiene este juego, no solo es una colocación de trabajadores, sí es una programación de trabajadores. Tienes que tener muy claro lo que pones y luego cómo lo recoges. En función de cómo recojas todo, podrás hacer según qué cosas. A ti te faltan unos recursos allí y primero tendrás que intentar cogerlos o cogerlos de aquí o conseguirlos por aquí. Tendrás que arriesgarte para llegar allí a aquella zona con todo lo que necesitas para todo lo que quieres hacer allí. Si no, pues nos va a penalizar. Estos tracks, dependiendo de dónde estemos, lo que nos va a dar es un multiplicador. Aquí nos va a dar un hechizo, aquí nos va a dar un multiplicador de hechizo, es decir, nos va a dar esta ficha, que significa que todo lo que nos cueste un hechizo, pues nos va a salir gratis. Y si nos cuesta 2 hechizos, pues nos va a salir por un hechizo. Esto es un hechizo fijo que tenemos para nosotros y esto es un recurso de armas que tenemos. Cuando llegamos aquí al por 2, perdón, cuando llegamos aquí, que es al más 2, tenemos 1, le damos la vuelta y ya tenemos 2. Aquí nos curan herida, etcétera, etcétera. Aquí lo mismo, esto nos da puntos de victoria, nos da hechizos y nos da también multiplicadores de arma. Esto es simplemente para que nos sea más barato comprar aventuras o conseguir, por ejemplo, gestas. Y vale, este es el juego. En principio creo que no me he dejado nada, pero bueno, para que tengáis una idea de cómo funciona, es lo que acabo de explicar. Primer turno, movemos el marcador a la siguiente ronda, tiramos los dados para el favor del rey, cogemos los recursos que nos toquen y luego ponemos fichas, teniendo en cuenta que luego el orden para hacer las acciones va a ser primero la zona esta de personajes, que es la A, y luego ya en el orden que queramos el resto.
Así que tened muy en cuenta cómo cogéis las fichas y cómo cogéis los recursos y los gastáis. Podéis coger recursos aquí para luego invertirlos en este edificio, para luego a lo mejor invertirlos en este otro. Si lo planeáis bien, podréis hacer combos con los edificios muy interesantes. Cuando pasamos de la ronda 2 a la 3, vamos a desvelar un nuevo edificio. Cuando pasemos de la 3 a la 4, desvelaremos otro edificio. Y así hasta que todos los edificios estén desvelados. Y cada vez tenemos más posibilidades de utilizar edificios de este tipo, que nos dan diferentes cosas. Eso se coge de forma aleatoria, así que cada vez que jugamos a este juego, esto cambia, esto cambia, esto cambia, aquello va a ser diferente porque hay un montón de cartas de aventura. Y las cartas de aventura, como veis, pues todas te piden unos recursos, algunas más, dependiendo de los puntos de victoria que nos van a dar. Las que nos dan más puntos de victoria nos piden más cosas, nos dan esto, que luego esto puntúa a final de la partida, nos dan otros objetos que sirven para conseguir estas cosas. El orbe, que no lo he explicado, es un comodín. Este orbe, pues cuando acaba la partida tienes que decidir qué quieres ser. Si quieres que sea, por ejemplo, que cuente con una cabeza de dragón, pues contará como si tuvieras 2 dragones. Por lo tanto, a la hora de puntuar, detrás del panel tenemos lo que cuenta. Por ejemplo, tener una cabeza de dragón son 0 puntos, pero tener 2 es un punto. Vamos contando así: 1, 2, 3, 4. 4 son 6 puntos, etcétera, etcétera. A partir del sexto ya nos dan 15 puntos y luego por cada uno más que tengamos es un punto extra. Con los orbes ocurre lo mismo y bueno, ya nos dan puntos por todo lo demás. Luego miraremos los puntos que tenemos por los objetivos, por el número que tenemos de objetos, recursos, y por cada herida que conservemos al final de la partida nos va a restar un punto. Esto es Kingdom Defenders. Como veis, es un euro al uso. No tiene quizás ninguna mecánica original, simplemente es colocar trabajadores, programar cómo se hace, eso sí. A nivel de mecánicas es lo que habéis visto, y como este euro, pues hay muchos euros, la verdad, pero es un juego muy chulo, funciona muy bien. Yo creo que es mucho mejor que otros euros similares para mi gusto. Y tiene la mecánica esta curiosa de que una vez pones allí trabajadores, ya no puedes colocar aquí. Esto creo que sí que lo diferencia de muchos otros. Es una opción. En otros juegos tú puedes poner donde quieras y sigues poniendo donde quieras. Aquí lo han dividido y eso es un condicionante que te hace pensar mucho, ¿sabes? Quieres coger aquello, pero no puedes cogerlo porque si lo coges ya no puedes poner aquí, pero tienes miedo de que otro jugador te lo pille. Y es algo que hace que el juego tenga un poquito de gracia. Y bueno, es un juego de producción española, como decía, y ya te digo, está muy bien, tiene muy buena nota la BGG. Lo que no entiendo es por qué no ha tenido tanta salida como otros juegos similares. Entre los 100 primeros juegos de la BGG hay muchos juegos con peor nota que este y que están ahí, y este no lo entiendo. Es mi opinión, yo creo que debería estar entre los 40 o 50 primeros. Y hay otros muchos allí que tienen las mismas mecánicas que este, o sea, no aportan nada nuevo tampoco, y ahí están. Entonces, y no tienen la puntuación que tiene este, aunque creo que no se ha vendido lo suficiente. La nota de la gente que lo ha probado es muy buena toda, por eso tiene la puntuación que tiene, y creo que deberíais probarlo, a ver qué tal. Es un poco lioso al principio, puede parecer complicado, es sencillo cuando sabes jugar, como todos los juegos, pero no es tan sencillo la primera partida como parece. Igual te lías un poquito en alguna cosa o te olvidas algo. Pero yo lo recomiendo. Venga, un saludo a todos y hasta pronto.